Buenas noches, Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo en el que vamos a meditar en tu palabra. Ayúdanos con tu Santo Espíritu y que esto sea una realidad de nuestras vidas y ayúdanos con tu poder para caminar en obediencia en ello. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, sea bienvenido. Buenas noches. Vamos a abrir la escritura en el libro de Daniel. Seguimos con nuestra meditación, nuestro estudio, reflexión acerca del libro del profeta Daniel. Vamos a seguir avanzando en esta historia, en este testimonio de fidelidad, de santidad. Y vamos a ubicarnos en el versículo 8 del capítulo 1, Daniel 1, versículo 8. Bueno, pues no vamos a recapitular porque si no nunca acabamos, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar acerca de un subtema que tiene que ver con la integridad. Ya a lo mejor usted ha oído muchas meditaciones o reflexiones acerca de lo que es la integridad, pero hoy vamos a seguir considerando a través del ejemplo de Daniel lo que significa esto. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 16, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Usted se da cuenta algo que hace Daniel ahí estando en Babilonia. A veces pensamos que nosotros tendríamos que aislarnos de nuestra sociedad, aislarnos de donde vivimos para ser íntegros, para ser lo que Dios espera que seamos. Y por el contrario, Dios desea que donde nos encontremos mostremos integridad y santidad. Y ante este inminente ingreso de Daniel y sus amigos a la universidad, así le llamamos, ¿no?, a la Universidad de Babilonia. Recuerde que Nabucodonosor había dispuesto que por 3 años ellos se instruyeran en todo lo que eran las letras, la cultura, la idiosincrasia, todo lo que tenía que ver con Babilonia. Y ellos estaban pues a punto de entrar, ya estaban matriculados, ahora sí que la forcita, pero estaban matriculados ya, ¿no? Pero ahora estaban por empezar sus cursos. Y al enterarse de las reglas y de las normas establecidas por el rey Nabucodonosor que tenían que cumplir ellos, usted se da cuenta que Daniel y sus amigos también indudablemente tomaron una determinación radical. A veces pensamos que nosotros podemos no tomar decisiones radicales en medio del mundo que nos rodea, pero Daniel nos enseña que es importante que nosotros aprendamos primeramente a tomar resoluciones en nuestro ser interior, que lo primero que como creyentes debemos de hacer es santificar al Señor, como vamos a ver una parte de la Escritura, en nuestros corazones. Cada uno de nosotros debe tomar resoluciones en el interior de nuestro ser, con nuestro corazón y con nuestra mente, como dice el versículo 8, para proponernos no contaminarnos con las cosas que este mundo ofrece. Hay de diferentes estilos y sabores, ¿verdad?
Lo que el mundo nos ofrece es, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Eso es lo que el mundo nos ofrece y tenemos que tener convicciones firmes. Y Daniel tenía claras sus convicciones con respecto a la santidad. ¿Qué es la santidad? Pues era su deseo de dedicarse y de consagrarse al Señor. Eso es santidad. A veces usted va a encontrar definiciones diferentes, pero eso es otra manera de verlo, es nuestra dedicación y nuestra consagración al Señor de manera absoluta. Nuestra dedicación, compromiso con Dios. Y usted va a darse cuenta a lo largo de la Escritura, y ahorita estamos tomando como ejemplo a Daniel, que el carácter y la personalidad de nosotros como creyentes se moldea a través de la santidad, de esa convicción de dedicarnos, de comprometernos, de consagrarnos a Dios. Vamos a ver 1 de Pedro, ahí el hermano que toma o pasa las citas. Vamos a ver 1 de Pedro 3, 14 al 16. Y Pedro también nos hace reflexionar al respecto, como lo vemos en la vida de Daniel. Daniel, antes de hacer cualquier cosa, nos deja ver la Escritura que él ya había tomado una decisión. No sé si lo alcanza a ver lo que acabamos de leer. Él antes de cualquier cosa ya había tomado una decisión. Daniel y sus amigos estaban no voluntariamente en Babilonia, ahí los habían llevado forzados. Ahí en Babilonia, como muchos de nosotros, pues ya no estaban sus papás para ver qué hacían o qué no hacían, ¿no? No estaba su esposa, su esposo para saber qué hacían o qué no hacían. Como en la vida hay momentos en los que pues no siempre va a estar tu mamá ahí contigo, ahí en la ENEP, ¿no? O contigo, no vas a estar con tus hijas siempre, Katia. O usted, hermana, no va a estar siempre con sus hijos, ¿no? Con su esposo, o yo, ¿me explico? Y en esos momentos es cuando, pues desde antes nosotros ya debemos de haber tomado decisiones con respecto a cómo nos vamos a conducir en este mundo como creyentes. Es una determinación que nosotros desde que pues comenzamos a ser creyentes y vamos conociendo más del Señor, cada día tiene que afirmarse más nuestras convicciones y nuestros compromisos. Cada día, es un andar continuo. 1 de Pedro 3, 14 al 16 dice lo siguiente, fíjese, vamos a ir complementando esto que estamos meditando acerca de Daniel y este deseo de santificar al Señor en sus corazones. Dice, más también, si alguna cosa padecéis, yo le invito, antes que tome aquí esta lectura, usted en su casa lea completo todo el capítulo 3, a veces son largos los versículos de los pasajes para entender el contexto de las cosas, pero lea todo el capítulo 3 de 1 de Pedro para que entendamos el contexto. Vamos a tratar de hacerlo lo más claro que sea posible. Dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿cómo somos? Somos bienaventurados. O sea, cuando nosotros decidimos caminar con el Señor y consagrarnos a Él y dedicarnos a Él, pues puede ser que haya consecuencias no deseadas, porque estamos en un mundo que es contrario a Dios en todos los sentidos, es contrario a Dios, como lo vamos a ver. Pero cuando nosotros padecemos por causa de la justicia, cuando padecemos por causa de esa convicción, pues dice la Escritura que nos debemos de sentir ¿cómo? Bienaventurados, felices de padecer, dice, bienaventurados sois, decía el Señor, cuando por causa de mi nombre os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces Daniel, desde que oyó estos requisitos, estas normas para entrar a la Universidad de Babilonia, él tomó una determinación, él no sabía las consecuencias que podía acarrear su decisión. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros pues ya conocemos toda la historia de Daniel y qué bonito, qué bien, ¿no? Pero pues él cuando estaba tomando esta determinación, él tendría que pues, unos 17 años, era un adolescente, pero tomó esta determinación. Les repito, ya no estaban sus papás, ya no estaban los más cercanos eran ellos 4 amigos y no sabemos si otros cuántos más. Pero independientemente de la decisión que tomaran los demás, Daniel tomó su propia determinación en base a convicciones que vamos a ir desglosando, que nos muestran las Escrituras. A veces nosotros pues seguimos la corriente de este mundo, seguimos la corriente del grupo, seguimos la corriente de la sociedad, y si la sociedad, una corriente política, social o económica nos dice que es para allá, pues en general la gente tira para allá.
aunque a veces vaya en contra de sus convicciones. Y entonces un creyente tiene que saber cuáles son sus convicciones para en un momento determinado, cueste lo que cueste, a lo mejor tiene que ir en otra dirección, ¿verdad? Ya alguna vez nuestro pastor nos hablaba de esa ilustración del salmón, y es lo mismo, ¿verdad? Ir contra la corriente. Dice Pedro, por tanto, no os, ¿qué? Amedrentéis. Tomar esta determinación, Daniel y sus amigos, implicaba mucho carácter, mucha valentía. Porque ¿qué podía haber dicho el jefe de los eunucos? Sacarráquense a volar, ¿no? O sea, con la mano en la cintura. O sea, ¿cómo te pones a contradecir las disposiciones del rey Nabucodonosor, que acaba de conquistar a tu país, los acaba de desarraigar y los acaba de tener aquí esclavos prácticamente, ¿no? Cautivos. Entonces, ¿cómo te atreves a ir en contra de lo que se establece, verdad? Entonces tenemos que estar apercibidos, ¿verdad? Este mundo cada día a través de diferentes maneras de pensar, de ideologías. Hay un tema que no hemos desarrollado mucho, pero una de las cosas que usa mucho el mundo para comenzar a cambiar nuestra manera de pensar es el lenguaje. El lenguaje. El lenguaje es una de las armas principales. Bueno, el lenguaje es parte de la esencial de la comunicación. Y cuando la sociedad quiere empezar a moldear a las gentes, a los grupos sociales, empieza por el lenguaje. O sea, usted a veces, a lo mejor algunos lo dirán y lo dirán a veces de chiste, pero el todes, eso es transformar el lenguaje. Y entonces empezar a infiltrar en nuestra mente, en nuestra manera de pensar y de hablar, algo que es contrario a una corriente moral correcta. Parece que es nada, pero significa mucho. Entonces, vamos a estar dispuestos a ir en contra de esa corriente y no amoldarnos, pues va a depender del caso en que nos encontremos. En ocasiones, desafortunadamente nosotros, y hablo por nosotros, así lo digo desde aquí, nos autocensuramos por el temor, y a lo mejor algunos dirán, no, no es temor, es precaución, no sé, cada quien examine su corazón. De que pues, nos cierren el canal, pues, o que nos cierren el Facebook, o que nos cierren esto, y como que nos limitamos, pero va a haber un momento en que no podemos, si somos creyentes genuinos y estamos conforme a lo que dice la Escritura, pues va a haber un punto en el que ya no podamos movernos más que o vas en esa corriente o vas en contra de esa corriente. Y a veces lo que hace el mundo es amedrentarnos, ¿no? A los jóvenes les dirán pues, que son cerrados, que son intolerantes, o a veces nos dirán intolerantes, ¿no? Nos dirán santurrones, nos dirán tontos, no sé. Hay diferentes maneras de amedrentarnos, ¿no? Es que si no te alineas vas a perder este privilegio, es que si no te alineas vas a perder esta posición, es que si no te alineas no vas a poder ascender, es que si no va a haber negocio. ¿Sí me vas siguiendo? Es que si no le haces, no vas a pasar la calificación. ¿Me vas siguiendo? A veces uno puede decir, ay, pues ¿qué tiene? Pues ahí es donde empieza la convicción que debe gobernar nuestros corazones, ¿verdad? Pero dice Pedro que a veces el temor en nuestros corazones por perder un privilegio. Daniel no tuvo reparo en perderle los privilegios a los que él iba, porque el hecho de que ellos participaran de la comida, del vino, pues podría decir, pues es peccata minuta con relación a todo lo que ellos iban a recibir, ¿no? De beneficios, 3 años de educación, hospedaje, ¿verdad? Dentro de su cautividad, iban a estar no en cualquier, ahora sí que habitación, ¿no? Porque estaban dentro de los palacios ¿de quién? Del rey. No iban a comer cualquier manjar, de hecho de la Escritura dice manjares. No iban a comer tomar cualquier vino. Eran cosas de lo más excelente, de lo más excelso ahí. Pero ellos no tuvieron temor de perder ese tipo de posiciones, incluso que perdieran el derecho a estar ahí delante de Nabucodonosor. Y Pedro nos anima que no tengamos temor ni nos amedrentemos
cuando por causa de las convicciones nuestras como creyentes, pues tengamos que tomar decisiones como Daniel, radicales. Dice, ni os conturbéis, ¿no? No nos atemoricemos, no nos conformemos. Es que todo el mundo lo hace, pues sí, todo el mundo lo hará, pero ahí es donde tú o yo como creyente tenemos que tomar una determinación. Pues que vas a perder el negocio, pues Dios habrá puertas, ¿no? Nos compartía hace poco nuestro pastor acerca de la mesa en el desierto, ¿se acuerda? Entonces, pues Dios podrá hacerlo. Si somos obedientes a Él, como vamos a ver, sin lugar a dudas, Dios va a mirar eso. Versículo 15 dice Pedro, sino santificad, ¿qué? A Dios, el Señor, ¿en dónde? ¿Dónde comienza la santidad? En el corazón. Y eso se manifiesta hacia afuera. Así como Santiago dice que ¿dónde comienza la caída de alguien cuando peca? En el corazón, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Eso dice Santiago, si no mal recuerdo, capítulo 1, ¿no? Ahí comienza, ahí se empieza a concebir y luego dice la Escritura da a luz el pecado, ¿verdad? Ya se consuma el hecho, pero nació en el corazón, en la mente. Pues es lo mismo con respecto a la santidad. ¿Dónde comienza la santidad? ¿Dónde comienza el que nos apartemos de todas las cosas, de las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Dónde comienza? En nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso es tan importante cuidar nuestra manera de pensar, lo que sentimos, nuestro ser interior. Santificad al Señor, dice Pedro, en vuestros corazones, y entonces, fíjese, estad preparados siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A veces solamente tomamos esta parte del versículo, pero se nos olvida lo anterior, que antes del testimonio ya hablado y vivido, se tiene que haber una ¿qué? Convicción dentro de nosotros que se va a manifestar hacia afuera. Y entonces estaremos preparados para presentar defensa como lo hizo Daniel, como lo hizo Sadrach, como lo hizo Azarías, Misael, ¿de acuerdo? Y Mesac. Teniendo buena conciencia, ¿se acuerda de lo que decíamos el domingo? Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, aunque no lo seamos, sean avergonzados, al final, los que calumnian vuestra buena, ¿qué? Conducta en, ¿quién? O sea, nuestra conducta está normada ¿por quién? Por Cristo. Le decía a alguien hace poco, tú pregúntate si, y bueno, yo mismo, ¿verdad? Esto es para mí mismo, y cuando me veo confrontado a ese espejo, pues es más vergüenza a veces la que reconozco que debería de tener que otra cosa. Le decía, pregúntate si el Señor Jesús haría esto que tú vas a hacer. Pregúntate si Él haría eso. Si Él haría eso, pues siendo honesto, transparente, no justificándote. ¿Jesús haría eso? ¿Jesús diría esto? ¿Jesús se comportaría así? Entonces, Él es nuestra norma, ¿no? Él es nuestra regla de conducta, nuestra manera nuestra manera de ser, de hablar, nuestros negocios, en nuestra familia. Él aún hasta en la cruz del Calvario procuró por su familia, honró a su madre, ¿se acuerda? Aún en la cruz del Calvario. ¿Cómo la honró? Encargándole, ¿a quién? A Juan, ¿se acuerda? Pues aún el Señor en todo momento, Él es la norma de nuestra conducta. Si hay alguien en que nosotros tenemos que poner los ojos, como dice Hebreos, ¿en quién es? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el ejemplo a seguir. Entonces, nuestra buena conducta en Cristo. Entonces, amado, el temor y la conformidad, pues eran cosas que usaba Babilonia, ¿verdad? Para mantener el control de aquellos que están bajo su yugo. Pues ahora sí que el que entienda, entienda, ¿no? Es lo mismo en este mundo. El mundo que utiliza a veces para mantenernos controlados. El temor y la conformidad. Hay de aquel que se quiera salir del redil, ¿no? Del huacal, porque va a ser aplacado, señalado. En todos los movimientos sociales, hasta aunque no sean cristianos, cuando alguien se quiere ir en contra de la corriente, hay una consecuencia, ¿no? Hay una consecuencia. Y muchas veces la gente usa el temor y la conformidad.
Y Babilonia, pues no era la excepción, y esto era para mantener el control de aquellos que estaban bajo su yugo, como ahorita, no hay nada nuevo. Todo lo que usted ve en las noticias, todo lo que usted escucha, lo que si sube, que si baja, que la bolsa está así, ¿no? Está así, la bolsa ahorita, ¿no? Que si ya el oro se fue abajo y que si ya volvió a subir. Que si ya cayó un gobernante, que si ya subió otro. Que si ahora qué va a pasar. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues temor, conformidad, manejar un solo discurso. Entonces es indispensable, amados, que nosotros estemos apercibidos, entendidos. Es indispensable que ajustemos nuestras vidas para que seamos congruentes. Si hemos hablado en otras ocasiones, los dichos y nuestros hechos sean congruentes. Y así nuestra manifestación de que somos cristianos pues sea algo fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, si usted y yo reconocemos o nos identificamos que hay que ajustar algo, pues tenemos que echar manos a la obra, ¿verdad? Daniel sabía que contaminarse con la comida del rey, pues podía arruinar su relación con Dios. ¿Se acuerda de José? Cuando fue, estaba siendo seducido por la esposa de Potifar y ella le asediaba todos los días le estaba asediando para que esta mujer se acostara con él. Y dice la escritura que un día que sucedió, José prefirió huir y él no sabía las consecuencias, pero pues estuvo otro tiempo por causa de eso encarcelado, ¿no? Y de las cosas que él le daba testimonio a esta mujer era cómo podía él pecar primeramente, ¿contra quién? ¿Se acuerda? Contra Dios y después contra su marido. Porque dice, Potifar me ha puesto bajo el cuidado de todo lo que hay en su casa yo lo administro y lo único que me ha reservado es a ti por cuanto eres su mujer. Entonces Daniel sabía, igual que José y muchos siervos de Dios sabían que contaminarse podían arruinar su relación con Dios y destruir el testimonio personal y esto mismo aplica para nosotros y esto nos debe a nosotros hacernos sensibles, hermanos. Por cuántas veces, como dice Pablo en Romanos, por causa de nosotros el nombre de Dios es vituperado, ¿no? Porque ya dijimos algo, hicimos algo, lo que sea, que es en contra de lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Aún con respecto a nuestros propios seres cercanos, amados, hacemos cosas que no es adecuado. ¿Me va siguiendo? Entonces tenemos que ser cuidadosos, es un reto para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros está exento de las tentaciones de un mundo que no está interesado en Dios. Hay muchas tentaciones de un mundo que no está interesado en Dios. Pero como acabamos de ver aquí en estos versículos, lo que está en juego es nuestra lealtad. ¿A quién? A Dios. Eso es lo que está en juego. Y cada uno de nosotros se tiene que preguntar, cuando somos tentados a desobedecer a Dios, cuando somos tentados a pecar contra nuestra familia, con nuestros hijos, nuestra esposa, con nosotros mismos, preguntarnos qué acerca de nuestro compromiso, de nuestra dedicación, de nuestra lealtad a Dios. Entonces, esta escritura nos habla un poquito más allá de los alimentos. Usted como acaba de ver, vamos a regresar al versículo 8. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse ¿con qué? Con la porción de la comida del rey. Entonces, él propuso esto. ¿Usted qué se propone en su corazón? Pues cada quien tiene que saber a qué se va a proponer para no contaminarse. Cada quien tiene su propia historia, sus propias luchas, su propio aspecto o área de su vida en el que tiene que tomar una determinación de no contaminarse, no participar de las cosas de este mundo. Y Daniel decidió no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y esto tiene que, como le decía, esto va más allá de los alimentos. La decisión de abstenerse del vino y de la comida del rey era una cuestión que iba más allá de los alimentos per se. De hecho, hacerlo en el contexto de ese tiempo, en Babilonia, pues era participar de varios aspectos
Muchas veces la gente toma fuera de contextos de estos versículos para hablar de lo sano que es comer legumbres y verduras. Eso es tomar la palabra de Dios como una excusa de algo que no es. Aquí nos está enseñando que lo más sano es comer frutas y verduras, aunque es sano comer frutas y legumbres. Pero esa no es la esencia de esta escritura. Y tampoco está hablando del ayuno que le llaman natural, tampoco está hablando de ayuno, ni está hablando de que tener una dieta vegetariana es lo super plus ultra y con eso va a adelgazar. No está hablando de eso. ¿Me va siguiendo? Reducir, le voy a decir algo en serio, reducir la escritura a interpretaciones de este tipo es tomar la palabra y bajarla de un escalón. En mi opinión, es mi idea, es lo que yo entiendo y es lo que creo. Y por eso estamos meditando todos juntos en esto, ¿vale? Entonces, abstenerse de la comida y del vino, pues era en ese tiempo algo más que solamente los alimentos per se. En primer lugar, en general, estos reyes, estas naciones, en ese tiempo, los alimentos estaban a veces acompañados de algunos rituales de carácter religioso, y detrás de ello estaban cosas ofrecidas a los ídolos. En segundo lugar, el que hubiera algún manjar, probablemente en este contexto de esta nación babilónica, probablemente fuera algo que les pusieran que fuera impuro de acuerdo a la ley de Dios, que había recibido el pueblo de Israel por mano de Moisés. Ahora, si usted ha estado conmigo desde que empezamos Daniel, usted sabe que una de las cosas que quería hacer el rey de Babilonia era acondicionar, adoctrinar, amoldar la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de conducirse de estos hombres. ¿Me va siguiendo? Y una de las cosas que él quería pues era, entre otras cosas, como quiere hacer el diablo, es que nosotros nos alejemos, nos desarraiguemos ¿de qué? De la palabra de Dios, del mandamiento de Dios. En el contexto de Daniel, pues estamos hablando de mandamientos que Dios había establecido a través de Moisés con relación a la impureza de ciertos alimentos. ¿Me va siguiendo? Estas cosas pues ya no aplican en este tiempo, ahorita vamos a explicar un poquito más. Pero para ellos en ese contexto, para Daniel y sus amigos, el comer de determinados alimentos era quebrantar lo que Dios había establecido en la ley de Moisés. Cosas, por ejemplo, como, vamos a decirlo así claro, ¿no? La carne de puerco, ¿no? ¿Me va siguiendo? Participar de eso era quebrantar la ley de Moisés. Pero no solamente era en cuanto al alimento per se, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, sino que también podría estar involucrada la forma y preparación de los alimentos. Por ejemplo, Dios le había ordenado a Moisés ahí en Levítico 17:11 que no participaran de la sangre, ¿no? Yo ya le he dicho ya en otras ocasiones que a mí me encantaba la moronga, ¿no? Era uno de mis favoritos, ¿no? Pero cuando conocí la escritura, conocí la palabra de Dios, pues me di cuenta que eso pues no era que Dios le agradara, porque también está confirmado en el Nuevo Testamento, ¿me explico? Que no participemos de la sangre, ¿no? ¿Va? Entonces, también podía implicar la forma en que se preparaban los alimentos. Ahora bien, como le repito, en nuestros tiempos y hablando más allá de los alimentos, lo que el Señor Jesús enseña en la palabra o nos enseñó, es la importancia que debemos de tener con relación a la contaminación moral y espiritual. Si de algo tenemos que tener cuidado, en cualquier entorno donde nos desarrollemos, es de contaminarnos moral y espiritualmente. ¿Me va siguiendo? Vamos a leer el Evangelio de Marcos 7, 18 al 23. Marcos 7, 18 al 23. Dice, Él les dijo, ahí lo tienen si no lo encuentran, el Señor les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento?
Dice, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entre en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía el Señor haciendo limpios todos los alimentos. Recuerde que el Señor viene a establecer un nuevo pacto, ¿de acuerdo? En este nuevo pacto, esas condiciones que Dios estableció para el pueblo de Israel en la antigüedad y que están en el Pentateuco, hablando de los alimentos, quedaron abrogadas. ¿Me va siguiendo? Y lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos y que tengamos cuidado es, le repito, de la contaminación moral y espiritual. Decía, ¿por qué no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo ¿qué? Limpios todos los alimentos. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro y contaminan al. Entonces Dios, ¿de qué desea que nos santifiquemos? Pues de las cosas que están dentro de nosotros, ¿no? Ahora, y tenemos que tener cuidado de cosas que puedan estar afuera y que contaminen nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado de eso. Usted no va a encontrar, en general no va a encontrar en la Escritura, se habla de que los 613 mandamientos y que mandamientos podríamos poner muchos, pero dice Pablo en Gálatas y en Romanos, lo completa, las dos cartas se complementan. Nosotros tenemos una ley superior a la de Moisés y a lo que está en el Pentateuco. ¿Sí sabía que estamos regidos por una ley superior? ¿Cuál es esa ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No es que andemos sin ley, es que hay una ley superior. La ley de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces ya no solamente vemos la letra de la ley, vamos más allá de la letra de la ley, vamos al fondo de las cosas, somos guiados por el Espíritu Santo. Aún para que en cosas que aparentemente, exteriormente no vayan en contra de un mandamiento expreso, puede ser que Dios nos diga que no ahorita, no es el momento, no lo hagas, espérate. ¿Me vas siguiendo? O sea, vamos más allá de la letra de la ley. Entonces, regresando a Daniel, entonces, pues Dios decía que nosotros tengamos cuidado de eso, ¿verdad? Entonces, se trata de ir más allá de los alimentos. Daniel no estaba hablando de que fuera la mejor dieta las legumbres y las frutas. ¿Me va siguiendo? Eso, pues ahí, no, quítese esa cabecita, eso de la cabecita, ¿no? Daniel y sus amigos tomaron que tomar una elección y eso no es, lo deja ver el contexto del momento en que se encontraban Daniel y sus amigos ahí en Babilonia. Ellos tomaron que tomar una decisión, o Dios, ¿se acuerda de Elías cuando confrontó a los sacerdotes de Baal? ¿Qué le dijo al pueblo? O Dios o Baal, ¿no? O Dios o los ídolos. Sí. Todos los días, amado, tenemos que estar tomando decisiones. Todos los días tenemos que estar tomando decisiones. O hacemos lo que Dios dice o hacemos lo que nosotros queremos. Todos los días. No hay día en el que no tomemos una decisión. Obviamente hay decisiones y decisiones, pero todos los días, desde que nos levantamos, tenemos que tomar una decisión si ese día vamos a querer caminar de acuerdo a quién, a la voluntad de Dios o no. Y eso debe ser un deseo de nuestro corazón. Ojalá que pueda ser cada día, ¿verdad? Retomando el punto de los ídolos que le hablaba al principio con relación a los alimentos, probablemente, le repito, estos alimentos, estos manjares habían estado involucrados ceremonialmente con alguna práctica pagana de aquella época, entonces también por eso
Daniel y sus amigos tuvieron que tomar una determinación de si iban a participar de esas mismas cosas. Desde el mismo comienzo de su ingreso a la Universidad de Babilonia, pues Daniel tuvo que trazar una línea de pensamiento, una dirección, y esa dirección apuntaba hacia la integridad y la santidad. Usted ya ha oído el testimonio no solamente de nuestro pastor y de muchos otros. Hay que tomar una decisión cuando entramos a un trabajo, si vamos a marcar desde el principio nuestra línea de pensamiento, o cuando entramos a una escuela, o cuando pasamos de grado, o entramos a nuevas clases, Gerardo. Si vamos a marcar nuestra línea con relación a lo que creemos, a lo que pensamos. Cuando llegamos a un nuevo vecindario, si vamos a un lugar, aunque sea de vacaciones, ¿no? Pues ahí nadie nos conoce a lo mejor, pero pues Dios va con nosotros, aunque vayamos de vacaciones, ¿no? ¿Qué línea, qué testimonio, qué dirección vamos a ponerle de manifiesto a la gente con la que nos empezamos a relacionar desde el principio? Es importante, es algo que tú y yo tenemos que tomar una decisión al respecto, si vamos a mantenernos en integridad y en santidad para con Dios. Bueno, vamos a seguirle. Amén. Ahora, usted va a darse cuenta, digo, no podemos entrar a cada versículo, podríamos hablar muchas cosas. Daniel, cuando se acerca a este eunuco, Daniel lo hace de una manera sencilla, de una manera adecuada. No llega con altanería, no llega con soberbia religiosa. ¿O sí? ¿Sí lo ve así, soberbio y religiosamente? Dice el versículo 8, por tanto, dice, al jefe de los eunucos le pidió, versículo 8, ¿me va siguiendo? Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y el versículo 9 nos da un entendimiento de esta decisión, esta manera de referirse al jefe de los eunucos, con toda cortesía, con todo tacto. Dice la Escritura que Dios puso a Daniel ¿en qué? En gracia y en buena voluntad con este jefe. Cuando nosotros sabemos dirigirnos a la gente, sabemos exponer nuestras ideas, es más probable que Dios nos ponga en gracia. Puede ser que incluso a lo mejor de entrada como que se pongan acá roñosos. Puede ser, ¿no? Pero con el tiempo esa gente te va a aprender a respetar. Yo lo veo, por ejemplo, con mis compañeros, o lo veía más antes seguido que teníamos más convivencia con la gente. Podías estar en una reunión incluso de trabajo y todos se hablaban con la misma palabra con la que ya saben cuál es, y a gritos y sombrerazos en cuanto a groserías, pero si tú te mantienes hablando bien, sin tampoco ponerte ahí de santurrón, pero sin decir groserías, no, y mi testimonio en esa parte es, aprenden que cuando estás con ellos, se frenan, se les salen, ¿no? De repente, pero tú no tienes por qué hablar como ellos. Ellos podrán hablar de 20, 18 groserías y 2 bien, pero si tú de las 20 las hablas sin groserías, ¿por qué no se necesitan groserías para comunicarse? ¿No? De por sí ya la comunicación es difícil, ¿no? Imagínate a pura grosería y a doble sentido. Entonces, pero si tú pones de manifiesto aún en ese aspecto tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de tratar, la gente aprende a respetar. A veces no lo hacen tan explícito, a veces sí. Pero hallamos gracia, Dios nos da gracia. Y bueno, usted puede seguir leyendo cómo este eunuco decía, pues tengo temor. Daniel le dijo, pues ponlos a prueba, consintió con ello. Después de 10 días y al cabo de 10 días pareció el rostro, versículo 15, mejor de ellos y más robusto que el de otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así es que, ¿cuántos años aventaron comiendo esta dieta? ¿Cuántos años? 3 años. Entonces 3 años puras verduras. A lo mejor no sé si necesitaríamos 3 años de frutas y legumbres, ¿no? Para
ya alivianarnos, pero no es el punto, ¿vale? ¿Me va siguiendo? Ese no es el punto. Dios lo que estaba bendiciendo era su decisión de ¿qué? De santificar al Señor en sus corazones, de honrar al Señor. Versículo 17. Dios honra a los que honran. Vamos a seguirle. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Cuánto tiempo? ¿Después de cuánto tiempo? 3 años, ¿verdad? Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey. Ciro, ¿qué hizo Dios con estos muchachos? Dice que les dio ¿qué? Conocimiento, aparte de la gracia, pero dice aquí en esta parte en particular, versículo 17, les dio ¿qué? Conocimiento e inteligencia. Para allá hay uno que ya le cerraron la puerta y no está escuchando. A ver, pásate para acá, compadre, métete. Para que escuche esta parte. Ya, como ya tengo fama de regañón, pues así, que siga la fama. ¿Vale? Entonces, fíjese lo que Dios hace cuando nosotros nos consagramos a Él. Fíjese lo que sucede cuando nosotros nos dedicamos a Él, cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando nosotros somos íntegros y santificamos al Señor en nuestros corazones y nos apartamos para Él. De acuerdo a nuestras capacidades y a nuestro nivel en que nos encontremos, porque todos estamos con unas capacidades y en un nivel en que nos encontramos todos. No todos somos Slim, no todos somos Bill Gates, no todos somos Juan Camaney, ¿eh? Pero cada quien en su nivel. Cuando nosotros somos íntegros y nos santificamos al Señor y nos consagramos a Él y le buscamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Él, en esas capacidades y en ese nivel, Él nos va a dar ¿qué? Conocimiento e inteligencia, y en este caso a ellos, en todas las letras y ciencias. El ser creyente no nos justifica para ser unos mediocres en donde nos encontremos. El ser creyentes, por el contrario, cuando somos creyentes consagrados y dedicados, Dios nos va a usar y Dios va a querer que exaltemos su nombre de una manera grande. Él no quiere de nosotros mediocridad en lo que hacemos. Por eso le repito, ¿de acuerdo a qué? A nuestras capacidades y de acuerdo a nuestro nivel en que nos encontremos. Pero si vas a dedicarte a algo, a estudiar, sea a la segundo de secundaria, segundo de la universidad, estés en un departamento de ventas, estés en tu casa, estés donde estés, Dios desea que seamos de los... A ver, otra vez fuerte, pueblo. Están hablando en lenguas, ¿no? De los mejores. ¿De los qué? De los mejores. De los mejores. Dice, todas las cosas que hagáis, sea para de obra o de hecho, lo hagamos ¿para quién? Para el Señor. Es para el Señor. Y Él nos va a dar la capacidad para ser de los ¿qué? Mejores. Por eso es una vergüenza cuando un creyente, y hasta aquí me voy a detener, se le encarga algo y no lo hace en tiempo y forma. Es vergonzoso que a veces los creyentes no podamos recomendar a creyentes. Es vergonzoso, hermanos. Eso habla, hay un problema en nosotros cuando eso sucede. Que no podamos recomendar a alguien porque no va a cumplir en tiempo, no va a cumplir en forma. Le dices, ve aquí a esta hora, vas, lo haces y regresas y se va, se hace tonto, regresa cuando se le antoja, lo hace con los pies, no se compromete, la gente no puede descansar en ti, saber de que tú estás a cargo de eso y que no tiene de qué preocuparse.
Es vergonzoso que un creyente no entregue las tareas, jóvenes estudiantes, es vergonzoso. Que no llegue tiempo a las clases, que no se esfuercen en estudiar. Para los que trabajamos es lo mismo. Es una pena, necesitamos cambiar nuestro chip ahí al respecto. ¿Me va siguiendo? Que no nos estemos capacitando. Yo ya le dije la otra vez que ya estoy de salida, pero tengo que ponerme a actualizarme ahí con esas cosas de la inteligencia artificial por razones en el ámbito en que yo me desenvuelvo. ¿Me va siguiendo? Acabas de entrar a un nuevo trabajo, un nuevo empleo. Hay que destacarse por ser gente ¿de qué? De primera línea. Que no nos tienen que estar arreando. No nos tienen que estar, ándale, ya te dije, y esto, aquello, y qué pasó con lo otro, qué pasó con aquello, ¿no? ¿Me va siguiendo? Bueno, pues que el Señor nos ayude, amén, porque pues en esto estamos. Y vamos a seguirle aquí ya no nos da tiempo de continuar, pero usted lea estas partes de la Escritura, es rico, es sabroso mirar lo que el Señor nos quiere enseñar. Hay un reto para nosotros. Ahora esto pues no nada más es para que nosotros nos demos nuestra lija, ¿eh? No es para, ay, qué bueno soy la última Coca-Cola en el desierto, y soy Juan Camaney, ¿no? Soy el sol de las mañanas. No es eso. Dice la Escritura para que seamos luz y sal. Para que la gente vea vuestras buenas obras y glorifiquen al Señor. Y nos dé oportunidad de darte testimonio, ¿verdad? De la gloria de Dios, de lo que puede hacer con siervos inútiles, ¿verdad? Pero que Él, cuando nosotros le honramos, ¿Él qué hace? Él nos va a honrar. Señor, queremos darte las gracias porque si algo somos, si algo tenemos, si algo podemos lograr, es por la gracia tuya, por tu favor, por tu misericordia. Reconocemos que toda dádiva y don perfecto proviene de ti, pero Señor, antes de eso está la decisión de cada uno de nosotros de ser íntegros, de santificarnos, de vivir una vida dedicada, comprometida, consagrada a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser gente que entiende la importancia de esto, Señor. Puede haber oposición, puede haber circunstancias, Señor, adversas. Las cosas para Daniel y sus amigos y para nosotros en ocasiones no son fáciles. En ese tiempo, si había un jefe que era tremendo, si alguien era terrible, ese era el rey Nabucodonosor, Señor. Si el entorno en el que se encontraban Daniel y sus amigos no era nada halagüeño, no era nada favorable para la santidad, pero nosotros, Señor, no miramos las cosas externas, nosotros caminamos por fe en tu palabra, en obediencia a lo que tú nos mandas, Señor. Y queremos ser gente que camina en integridad y en santidad para contigo. Gracias por este tiempo que nos concedes y síguenos ayudando a mirar el ejemplo de este varón y de estos amigos de él y de lo que tú, sobre todo mirarte a ti, Señor Jesús, porque tú eres el grado sumo, tú eres aquel en el que nosotros podemos mirar, tener puesta nuestros ojos, el autor y consumador de la fe. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.